Bueno, y ustedes saben que cada lunes siempre llevamos el tema de migración o temas de migración en esta sección de asesoría migratoria. Y nos acompaña Heriberto en esta ocasión de manera virtual para aclarar dudas sobre el tema de asilo y refugio. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Usted está solicitando asilo o refugio? Pues preste atención. Ya está con nosotros Heriberto. Buenos días, Heriberto, ¿cómo está? Buenos días, Pamela. Un placer estar contigo. Todo bien, gracias a Dios. Listo para hablar de este tema, un tema muy importante, en especial tomando en cuenta la cantidad de salvadoreños y de centroamericanos que van en camino, que están tratando de ingresar a Estados Unidos en espera de un proceso migratorio. Así es, hay muchas personas, Heriberto, que quieren solicitar asilo o refugio en la embajada americana. ¿Será esto lo correcto y se puede a través de este medio? No se puede hacer de ese medio. El asilo solamente se puede solicitar en la mayoría de los casos, tú estando dentro del país donde tú quieres ese asilo, no fuera del país. Hay excepciones, pero en este momento para las personas que están ingresando, los salvadoreños, que mucho de esa pregunta que tú me has hecho, la hacen muchas personas y muchos a veces son engañados y le dicen, ve, aplica para una visa, y mientras estás en esa entrevista le dices al cónsul que tú quieres asilo para Estados Unidos o ser un refugiado, pero ese no es el método para hacerlo, es muy incorrecto y las personas terminan decepcionados y perdiendo el dinero o la inversión que hicieron. ¿Y cuál sería esa diferencia, Heriberto, entre asilo y refugio? Porque a veces podemos pensar que es lo mismo. Mira, el asilo, van de la mano asilo y refugio, pero hay una gran diferencia entre los dos. Pero el asilo es una protección que le va a dar un país a un extranjero que sufre o ha sufrido alguna violación de sus derechos humanos. El refugio, a diferencia, es un programa social que otorgan a solicitantes de asilo que estén en algún grado de vulnerabilidad. Entonces, hay una gran diferencia. Y la diferencia fundamental entre los dos es que el asilo se le otorga generalmente a una persona, a un individuo. En cambio, el refugio tiene más un carácter humanitario y se le otorga principalmente a un grupo de personas. Y eso lo puedes ver en este momento en lo que está pasando en Ucrania. Todos los millones de personas que están saliendo a diferentes países europeos, ellos van a estar en calidad de refugiados en esos países donde están ingresando, siendo el mayor que está recibiendo personas Polonia. Entonces hay grupos, y Estados Unidos también, entonces ya vamos a hablar sobre eso un poco, pero esa es la diferencia entre los dos, aunque vamos a ver que los dos van de la mano. Definitivamente. ¿Quién pudiese pedir entonces asilo en Estados Unidos? Porque ahorita nos explicaba del refugiado y qué mejor ejemplo el que nos ponía, ¿verdad? Del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque estos están pues refugiándose de la violencia y todo lo que está ocurriendo acá. Ahora bien, si hablamos de asilo y lo más común que es en este país, Estados Unidos, ¿quiénes son los que los pueden pedir? Bueno, hay una definición de asilo, pero aquí se puede obtener si la persona puede demostrar que le quieren hacer daño o le hicieron daño por una de las siguientes razones: por su raza, por su religión, por su nacionalidad, opinión política o por el hecho de que la persona pertenece a un grupo social en particular. En esa definición tú no vistes en ningún momento criminalidad. Y si bien es cierto, es un grave problema en nuestros países, en Centroamérica y en otros países del mundo. Y muchas personas, o la mayoría de las personas que llegan a Estados Unidos a un proceso de asilo, lo piden por esta razón, por la criminalidad, por la violencia que están enfrentando en su país de origen. Entonces, porque son a veces perseguidos por esa misma criminalidad. Y ahí es donde viene la diferencia o la definición del asilo, las 5 razones que te expliqué. ¿Y cómo estas personas pueden demostrar esto, Heriberto? Si una persona entra a Estados Unidos y aplica para asilo, tiene que demostrar que su vida está en peligro en su país de origen, y si regresa, su vida va a correr mucho peligro, pero es por las razones que te menté. Por ejemplo, por su raza. Digamos, una persona de raza india. En nuestros países tenemos de raza india y no quiere decir que está siendo perseguido, solamente un ejemplo que te voy a dar. Y esa persona, sus derechos humanos son
están en peligro dentro del país porque por su raza lo persiguen, lo acosan, lo han herido de alguna manera, puede ir a Estados Unidos y decir, pido asilo por esta razón, pero la evidencia que tiene que demostrar, denuncias que haya hecho esta persona, si ha sido víctima de algún delito o algún crimen que pueda demostrarlo, lo haya denunciado. Pero no solamente tener una sola evidencia, hay que tener evidencia sustancial que se le va a presentar a un juez de migración que posteriormente él va a determinar si esta persona califica para asilo o no. Entender también, digamos, muchas personas que están entrando a Estados Unidos hoy y quieren que le hagan un proceso de asilo. Entonces, las personas van a presentarse ante un juez de migración si se lo permiten, van a presentarse ante un juez de migración y ese juez de migración va a determinar primeramente si puede tener las bases para ese asilo. En el momento puede ser tiene las bases para el asilo y lo vamos a poner bajo ese proceso. Al un juez determinar que tiene las bases para asilo, la persona ya se queda como refugiado en Estados Unidos. Ya viste cómo se atan asilo y refugio. Si ven que tienes las bases para asilo, te quedas como refugiado en el país esperando que se complete ese proceso de asilo, que en la actualidad puede tardar 4, 5, 6 años. Y hablemos del título 42. ¿Qué es esto, Heriberto, y qué relación tiene también con el asilo? Buena pregunta. Mira, el título 42, que se ha hablado mucho últimamente, que se supone que las restricciones del título 42 iban a terminar el lunes pasado, que el título 42 fue impuesto por el presidente Trump en abril del 2000 por la pandemia del coronavirus. Ahora, el título 42 no es algo nuevo, no es algo que inventó el presidente Trump. El título 42 es una ley de salud pública y bienestar que fue aprobada en 1944. Esa ley le otorgó primeramente al cirujano general de Estados Unidos y luego transferida a los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades la autoridad para determinar si una enfermedad contagiosa en un país extranjero representa un grave peligro de propagación en Estados Unidos por las personas que están ingresando. Entonces, si los CDC descubren que una enfermedad representa una amenaza, pueden, con la aprobación del presidente de Estados Unidos, prohibirle temporalmente la entrada al país para evitar el peligro. Y de esa ley del 44 fue que el presidente Trump, digamos, se agarró para prohibir la entrada de personas los inmigrantes que estaban ingresando a Estados Unidos durante el 2020. Entonces, ese título 42 permite a las autoridades estadounidenses devolver a los migrantes a México sin presentar sus casos migratorios. Y ahí es donde viene lo que es el título 42, que se iba a acabar en la semana pasada, iba a caducar esa orden que se hizo en el 2020, iba a caducar el lunes pasado, pero un juez de Estados Unidos, un juez federal, dijo que no se podía cancelar y la volvió a extender, no se sabe hasta cuándo. Y es lo que muchos inmigrantes estaban esperando en la frontera, que ese título 42 terminaba, porque ahora, en la actualidad, si se terminaba, ellos, según iban a poder ingresar a Estados Unidos y ya por el título 42 no lo podían devolver a México. Hoy sí, cualquier persona que trate de ingresar inmediatamente lo pueden devolver a México, no importa el país que sea, el cual antes no se podía hacer. Si te atrapaba migración, tenían que hacerte un proceso migratorio y devolverte a tu país de origen por un proceso de deportación, pero hoy automáticamente por el título 42 siguen devolviéndolos a México a las personas. Entonces, no todos los casos de asilo, Heriberto, son aprobados. No, tristemente no son aprobados. Sí. Mira, ahorita mismo se calcula que para este año 2022, para fin de año van a haber ingresado más de 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas indocumentadas a Estados Unidos. Sería bien difícil que aprobaran tantos asilos. La mayoría quiere pedir asilo en Estados Unidos. Los cientos de miles calculaban si quitaban el título 42, entre 15 a 18 mil personas iban a estar ingresando diariamente a Estados Unidos. Imagínate la cantidad de personas que estarían entrando indocumentados. Para mí lo que se está viviendo es una situación humanitaria tan grande en la frontera de Estados Unidos. Para mí es una tragedia lo que está pasando. Pero
el asilo pues, en sí no es aprobado. Si ves, yo envié unas estadísticas ahí a ustedes, unas estadísticas que se ve la cantidad de asilos que procesaron en 2020, la cantidad que se procesaron. Ya estos casos no fue que entraron ese año, esos casos ya habían entrado 3 o 4 años atrás. Pero, por ejemplo, de Guatemala en 2020 se procesaron unos 11.500 casos. De esos aprobaron solamente 1.637, que es el 14%. Muy pocos, 14 de cada 100. Si miras El Salvador, que es el que sigue, se procesaron en las cortes de migración unos 10.500, casi 10.600 casos de asilo. De esos se aprobaron 1.923, que es el 18%. Y así si miras viendo, en Honduras se aprobaron el 12, casi el 13%, México el 15%. Pero si ves los países como Venezuela o Nicaragua, el porcentaje de aprobaciones, por ejemplo, a Venezuela fueron el 54%, aunque la cantidad que dieron los jueces de migración solamente fueron 1.800 y se aprobaron casi 1.000 de ellos. Y para Nicaragua aprobaron casi el 40%. Y tú puedes pensar la diferencia de los dos países. Nicaragua como Venezuela, los regímenes dictatoriales que viven y los problemas y los que muchas personas son perseguidos políticos o perseguidos por otra manera, por el régimen que está. Entonces muchas de estas personas ven sus casos diferentes a como verían un caso de El Salvador o de otro país de Centroamérica que no sea Nicaragua. Y esa es la cosa, los porcentajes de aprobación son bien mínimos y por eso es importante traer este tema. Muchos preguntarían, ¿por qué no me importa el tema de asilo y refugio en Estados Unidos? Bueno, debería importar a muchos, a los salvadoreños, porque miles están yendo para Estados Unidos y miles de estas personas esperan tener un proceso de asilo, pero están aprobando un porcentaje demasiado de bajo, menos del 20% en estos países, 1 de cada 5, 1 de cada 6. Si miramos de Honduras, tal vez 1 de cada 10. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso no todos los casos de asilo son aprobados, son bien mínimos los que son aprobados. Sí, definitivamente es un tema bastante importante, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad, Heriberto? ¿Qué recomendaciones ya para finalizar podría darle a estas personas que están interesados, sí, de verdad en este tema y que buscan ese asilo? Procesar un caso de asilo cuesta miles de dólares. Los abogados están cobrando 5, 6, 8, 10 mil dólares por un proceso de asilo. Los abogados están cobrando, solamente cobran 350 y 300 dólares la hora. Entonces, mi recomendación sería tener cuidado que no le llenen los oídos a muchas de estas personas que ingresan, que no tienen el dinero para pagar o que se lo piden a un familiar en Estados Unidos, que hipotecan sus propiedades para poder pagar un proceso de asilo y cuando vienes a ver, el abogado lo que hizo fue representarlo 1 o 2 veces en corte y en la última corte le dice te tienes que regresar o vas a ser deportado porque esto no va para ningún lado. De inicio le dicen tienes posibilidades, a todos le dicen vas a tener posibilidad con tu caso. No han visto ni las evidencias que tiene esa persona, solo quieren ganar dinero los abogados, muchos abogados, no todos, muchos abogados de migración. Yo vi un caso que el padre de un joven entró y el padre $7,000 le envió al hijo que había hipotecado su propiedad que tenía en El Salvador para pagar el proceso de asilo y el abogado el día de la corte le dijo después de ver el juez por unos minutos te tienes que regresar. Esa es una historia cierta, esas historias pasan a diario. Tener cuidado cuando uno va a sacrificar tanto dinero por un proceso migratorio que en la mayoría de los casos no va a salir. Entonces muchos se ilusionan, le llenan los oídos y le dicen sí, te va a salir tu proceso migratorio, te va a salir tu asilo, pero no. Tienen que tener cuidado. En el momento de tomar una decisión, que tengan mucho cuidado en tal cantidad de dinero que van a invertir, porque muchas veces estos casos, en la mayoría de los casos, no van a salir. Tener mucho cuidado en esa inversión, porque el dinero cuesta mucho y las personas están pasando muchas necesidades para invertir tanto dinero. Esa es mi recomendación. Que no le llenen los oídos, tener cuidado. Y mi recomendación final sería tener mucho cuidado cuando empiezan esa travesía para Estados Unidos. Podemos decir en los años 80, 70, 80, 90, había un sueño americano y muchas personas llegaron y muchos se quedaron como residentes, hoy son ciudadanos y están peticionando a su familia. En muchos casos, muchas de estas personas que se van ilegal para Estados Unidos tienen beneficios migratorios, porque tienen un pariente que tiene beneficios.
pero se durmió en los laureles y nunca le hizo una petición, nunca le hizo un proceso migratorio y hoy están desesperados por irse, esperaron mucho. Entonces, si hay un proceso migratorio, someterlo, pero comenzar esta travesía hay muchos peligros que se van a enfrentar y bueno, como exfuncionario de la embajada y de muchos años, yo no recomiendo a nadie que se vaya indocumentado para Estados Unidos. Muchísimas gracias, Heriberto, por esas buenas recomendaciones, por hablarnos acerca de este tema que muchas veces puede generar muchas confusiones. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes también por la oportunidad y les deseo un feliz día a todos. Y bueno, en pantalla están viendo los contactos también para que ustedes reciban esa asesoría migratoria. Recuerden, ellos están como Migraciones CB en Twitter y como ayudamigratoria@gmail.com si quieren enviarle algún correo electrónico también a Heriberto haciéndole sus consultas, y Ayuda Migratoria en Facebook. De igual forma tienen su página web www.ayudamigratoria.com.sb. Bendiciones, Heriberto, que tenga feliz inicio de semana. Muchas gracias. Feliz día a todos. Bien, y así nosotros vamos a continuar con más. Ahí teníamos nuestra sección de asesoría migratoria.